o sea, tanto si los encabezados o las secciones se van superponiendo, ¿sí? Lo que hace es no hace una presentación deforme del contenido de las páginas, sino que lo que hace es tardar más tiempo en resolver el procesamiento de las etiquetas. ¿Está bien? Considerando que en el medio puede llegar a aparecer algunas otras etiquetas que llamen algunos scripts que se deben ejecutar del lado del servidor. ¿Está bien? Más otras etiquetas que nosotros le vamos a tener que agregar justamente para darle el formato a la página, y algunas otras etiquetas que nos van a servir, o algunas scripts que nos van a servir particularmente de JavaScript para hacer las validaciones de los formularios o algún tipo de animación que se pueda hacer con un JavaScript. Entonces, ese tipo de cosas no es que van a salir, como les dije, desordenadas, pero hace dificultoso el procesamiento y hace que a su vez la página tarde más en cargarse. Entonces, toda esta estructura que se inventaron esta gente que hicieron el estándar HTML5, lo hacen para mejorar la comunicación y mejorar el flujo y la forma en que se muestran los contenidos. Incluso por eso están diferenciados con otras etiquetas que hacen que todo esto sea mucho más fácil hacerlo. Bueno, entonces estábamos habíamos terminado el header con los grupos de etiquetas H. Lo mismo vamos a hacer con las etiquetas footer. ¿De qué? De un artículo. Entonces, un artículo queda conformado como si fuera una pequeña página dentro del contenedor más grande que es la página superior. ¿Y por qué tanta historia? Además de mantener la estructura y resolver eficientemente el flujo de la presentación de la información, sino que lo hace porque a su vez nosotros cuando manejemos las herramientas de JavaScript, ¿sí? Vamos a hacer referencia a las etiquetas, ¿sí? A las etiquetas o a los identificadores que tengan las etiquetas. De la misma forma vamos a hacer con las marcas de CSS para darle formato a todo esto que nosotros tenemos por acá, que por el momento es solamente respetar el esquema. Bueno, entonces esto es lo que nosotros logramos hacer, ¿sí? Bueno, por otro lado, como les dije recién, aparecen algunas etiquetas nuevas como Figure o Fig Caption. El Fig Caption lo que hace es, el Figure lo que hace es insertar una relación, por ejemplo, una vinculación a una página, a una imagen, ¿sí? O a un link que tengamos que representar de alguna manera y que haga referencia al contenido, a ese contenido específico, ¿sí? ¿Qué pasa con image? La diferencia entre image y la diferencia entre esta marca Figure. Justamente que image tiene un carácter más general y podés ubicarla en cualquier parte. Hace que nosotros podamos llevarla de un lugar al otro, pero a su vez nos produce una deformación de los contenidos, ¿sí? Porque ahí sí que nosotros decimos image, el source, le damos la dirección, el tamaño, como queremos que se represente, pero no está haciendo referencia a un contexto particular. Con el Figure es específico y está hecho justamente para poder hacer referencia a un contexto donde nosotros estamos escribiendo el artículo en particular. El Fig Caption es el nombre de la imagen que vamos a representar. Otra de las características es la etiqueta mark. La etiqueta mark se utiliza particularmente para hacer
para hacer búsquedas, ¿sí? Cuando hacemos una búsqueda tipo Google, por ejemplo, ustedes buscan una palabra en Google y les va a aparecer la palabra que ustedes están buscando marcado en amarillo, ¿no es cierto? Bueno, eso se hace con etiqueta marca, ¿de acuerdo? Y se hace específicamente para resaltar los textos que nosotros estamos haciendo en una búsqueda, los encontrados. A su vez, nos permite hacer algunas o reemplazar algunas etiquetas que quedaron en desuso. No es que no funcionen, sino que digamos que el estándar las va a usar ahora y estas siguen existiendo. O sea, si ustedes la usan, va a causar el efecto que ustedes quieren. Entonces, por ejemplo, la etiqueta B, ¿sí? que marcaba la negrita, y que mucha gente la siguen usando todavía, ¿sí? Puede ser representado por los mark, ¿de acuerdo? Dentro de los mark, con algunos otros identificadores o algunas otras etiquetas, como M, ¿sí? que es el énfasis, ¿de acuerdo? Que reemplaza a la vieja etiqueta I. Con esa I nosotros representábamos las letras itálicas, ¿sí? Bueno, entonces, en lugar de esa, se utiliza la etiqueta M, la etiqueta strong, en lugar de usar la negrita, por ejemplo. Bueno, la mark, para resaltar el texto que es relevante de acuerdo a las circunstancias, particularmente de búsqueda o no. Y bueno, y la B, que no debería ser usada, pero sigue en vigencia. Dentro de las marcas nosotros podemos hacer una combinación de las marcas, donde podemos decir que dentro de la marca spam vamos a poner mi, vamos a resaltar con mark y ¿sí? Mi coche, el coche, y cerramos el mark y cerramos el spam en rojo. El spam lo que hace es darle un poco de separación a la letra, darle algún píxel de separación que hace que no salga con la tipografía, o sea, la tipografía se respeta, pero lo que hace es darle una separación entre carácter y carácter. Una vez que nosotros ya tenemos manejado las etiquetas básicas del HTML5, podemos hacer ya ir incorporando lo que serían los estilos. Y los estilos nosotros tenemos tres formas de afectar estilos a las etiquetas o a lo que sea. En este caso podemos usarlo para un párrafo, para una etiqueta específica, ¿no es cierto? Como puede decir un estilo en la línea, donde nosotros podemos declarar el estilo párrafo, ¿sí? La marca P, el estilo, fíjense que está en negrita, y le damos el estilo que queremos, el tipo font size y el tamaño, ¿sí? Podemos agregarle el color, si queremos, y le vamos a quién se lo vamos a dar, se lo vamos a dar al texto. Fíjense que este no se abre y se cierra, sino que está afectado directamente a la marca. Entonces, la marca P es la que se abre y la que se cierra, y dentro de la marca tenemos el estilo asociado. Otra forma es hacerlo a través de los estilos embebidos, o sea, dentro del head de la página principal, yo escribo el script de los estilos. Entonces, arranco con style, ¿sí? Cierro el style, y dentro del style le digo, mire, todo lo que sea una marca P va a tener el font size de 20 píxeles. Y esto afecta absolutamente a todos, a todas las marcas P que nosotros tengamos en nuestra página. Y la otra forma
y es la más común porque es lo que le da orden a la página HTML, porque si no es un lío terrible, son los archivos externos. ¿Cómo hacemos para vincularlos? ¿Sí? Siempre dentro del head, ¿sí? Entre head y head, debajo del título de la página, le ponemos el link, ¿sí? Hacemos el link con la marca link, con del tipo que es lo que vamos a relacionar una página de estilo, con eso le decimos style sheet, y el href le está indicando cuál es el archivo que vamos a abrir. No necesariamente el nombre del archivo tiene que tener el punto CSS, le podemos poner cualquier otra cosa, estilo, punto, estilo, si se me ocurriera. ¿Está bien? A partir de ahí lo que hace esto particularmente es cargar todos los encabezados y una vez que carga el encabezado, carga las páginas de estilo. De la misma forma, puedo hacer con un archivo JavaScript. Entonces, van a ver que muchos, que generalmente casi todas las páginas tienen esto, el link a la página de estilo y el link a la página de archivos JavaScript. Entonces, fíjense, si ustedes tienen allí el editor de texto, pueden hacer esto. O sea, escriban acá mismo, ¿sí? Hacen en su página que hicieron, oh Dios, en la página que hicieron, agregan entre body y body, ¿sí? Una marca P, y dentro de la marca P escriben el estilo. Y fíjense que lo que les aparece. Con el font size, fíjense que estos dos puntos, y pónganle el tamaño en píxel que más les simpatice. Esto es particularmente a una marca P. Si lo quieren afectar a todas las marcas P, por ejemplo, hacen exactamente lo mismo, solo que lo escriben entre dos marcas estilo dentro del head, ¿sí? Y mencionan cuál va a ser la marca a la que va a hacer referencia. O sea, acá el ejemplo está planteado para la marca P, pero lo pueden hacer para las marcas table, para la marca div, para las marcas que ustedes quieran. Bueno, no sé si alguno lo está haciendo, viendo a ver qué le parece, qué le aparece. Bueno, habiendo visto lo anterior, tenemos que ver ahora más detalladamente cómo se hacen las referencias. Entonces, dentro del código nosotros podemos poner referencias por palabra clave del elemento, ¿sí? Que sería esta, ¿sí? Una referencia a la palabra clave. Una referencia al atributo ID, ¿sí? Veamos que nosotros en el... Vamos a ver una marca P. En cada una de las marcas podemos ponerle un nombre de identificación, ¿sí? Entonces, ID, y le pongo el ID que yo quiera, o sea, un nombre que lo pueda identificar de forma sencilla. Y que me acuerde.
Entonces creativamente le puse párrafo 1. Entonces nosotros podemos hacer una referencia a esta marca P, ¿sí? Vamos a ir a otro lado. Bueno, hago referencia a esta marca P, ¿sí? Con un ID que se llame párrafo 1. Y a continuación, el texto que yo quiero, quiero representar. Ahí se me pasó. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros hacemos el llamado en la página de estilo al nombre del atributo ID, ¿sí? Estamos haciendo referencia solamente a todos lo que nosotros le pusimos a ese atributo ID, que generalmente va a ser uno solo. La otra forma, más general también, es hacer uso de la clase, porque en el atributo ID, ¿yo qué hago? Estoy identificando solamente por este identificador, ¿sí? Por el párrafo 1, a este párrafo completo. Pero si acá nosotros les ponemos una clase, o ponerle clase la clase párrafos, ¿de acuerdo? Esta misma clase párrafos yo puedo usarlo con otros identificadores. Supongamos que este ya no es esto, sino que es la del 2021. ¿Está bien? Y utilizo la misma clase, que no podré usarlo con este ID, porque este ID lo uso solamente para identificar este párrafo y nada más. Con una clase es más general y yo puedo invocarla para usarla con cualquier párrafo que sea. Si tengo más de una clase con distintas características, lo que hago, o sea, llamo a las otras clases. Supongamos que esta sea con PR-1, bueno, con PR-1, de acuerdo, que sea otra definición o que tenga otros atributos esa clase allí definida. ¿Está bien? Entonces, la otra forma es con la palabra clave, específicamente, yo puedo mencionar que todo lo que salga con esa P, ¿sí? Todo lo que sea P va a tener estas características. Y va a ser, todo lo que sea marca spam va a tener las características que nosotros le estamos indicando acá en el CSS. Respecto a la clase, una vez que nosotros le dimos, al ID lo mencionamos de esta forma, ¿sí? Decimos, cuando escribimos el CSS, se escribe numeral, texto y lo que nosotros queremos dar. Esta palabra texto es el identificador, el ID. ¿De acuerdo? Por ejemplo, este ID, texto 1, que va a salir con esas características del CSS que escribimos. Y con la clase, cuando definimos la clase en el archivo CSS, le vamos a indicar con un punto. Entonces vamos a hacer punto, texto 1, y definimos el conjunto de características,
¿sí? De valores y claves, claves y valores, perdón, que va a tener cada uno de que va a tener el formato que nosotros le vamos a dar. Con esto nosotros, ¿qué podemos hacer? No solamente darle color, tipos de letra, tamaños de letra, sino que lo más importante en todo, vamos a organizar la página de forma tal que podamos poner una sección al lado de otra, ¿sí? Que nos aparezca en el formato de la pantalla una sección al lado de otra, porque normalmente si nosotros lo estamos viendo en la forma que ahora lo estamos observando, después que escribimos el código, sale en forma ordenada de arriba hacia abajo, pero no como sería la representación de la interfaz visual, porque no hay forma, no hay posibilidades. Entonces tengo que recurrir a este CSS para darle ese formato que nosotros necesitamos para que la interfaz sea entendible. Bueno, entonces yo no me acuerdo si este lo tienen subido o no. Y acá está definido por clase, ¿sí? Clase texto 1, texto 2, distintos textos. Y van a tener algunas otras opciones para definir las clases. Bien. Entonces, nosotros podemos decirle que a un conjunto de elementos P le voy a asignar la clase texto 1. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es esta. Se puede utilizar el mismo valor para el atributo class en diferentes elementos, pero asignar a diferentes estilos cada tipo. Entonces yo puedo decir que si bien texto 1 es una clase que yo lo afecto a quien sea, pero también puedo modificarlo y decirle que estos P, ¿sí?, que van con texto 1 tienen estas características, y puedo tener otra marca P que va a ir con la clase texto 2 y va a aparecer con distintas características. Esto ya se empieza a poner un poquito más complejo, sobre todo si no se van haciendo las prácticas para que vayan viendo cómo aparecen, cómo se muestra. Esta es otra forma de referenciar un atributo, ¿sí? Y si bien podemos ir dándole algunas características particulares, esto tiene que ver sobre todo para confeccionar una página grande, ¿sí?, o un sistema grande que nos permita tener todo organizado para que nosotros en una sencilla o en una página específica, de una página de estilos específicos, podamos primero haber definido y haberlo planificado, ¿sí?, para que después en el HTML ponerlo de una forma que sea entendible para el programador que lo va desarrollando. Si no, se complica bastante poder hacerlo. Entonces, acá vemos que los métodos de referencia que vimos, ¿sí?, cubren o nos dan la solución a un amplio espectro de situaciones. La idea es que en el caso que le estoy diciendo, de armar una página muy grande, por ejemplo, las páginas de un WordPress, una cosa así, ¿sí?, que tiene muchísimo código de configuración de CSS, si no tengo otra forma de identificarlos, se va a complicar bastante. Entonces, el programador que hizo eso, primero planificó todo esto, le dio nombres como si fueran nombres de variable y se los asignó a cada una de las marcas según cómo él diseñó la página o la interfaz, cómo se tiene que presentar. Entonces, el selector de atributo, ¿sí?, que es el selector de atributo, yo le doy
le doy el nombre del selector y le pongo un atributo que va a estar dado por un nombre, ¿sí? Podemos referenciar a un elemento que no solo por el atributo ID y class, sino a través de cualquier otro atributo, el que yo le doy acá. Entonces puedo decir que cualquier marca P que tenga el nombre de atributo que yo le estoy poniendo acá, salga con tales características. Entonces me va a aparecer, o lo voy a representar de esta forma. Voy a decir que la marca P tiene un name, ¿sí?, denominado mi texto, que va a aparecer con un font size de 20 píxeles. Este name, ¿sí?, o estos atributos, tiene distintas aplicaciones. Entonces, esto que vemos acá, ¿sí?, que aparece el acento genuflexo, el signo pesos y el asterisco después del name, ¿sí?, se llaman expresiones regulares. ¿Qué es lo que hacen las expresiones regulares? Hacen las veces de comodines para reemplazar una amplia variedad de posibilidades o de cadenas de caracteres que se pueden representar acá. Entonces, la regla con el selector del acento genuflexo es asignada a todo elemento de la marca P que estamos indicándole, o sea, cuál es la marca que vamos a afectar, que contiene un atributo name con un valor comenzado en mi. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Porque nosotros acá se representaría name, acento genuflexo, y todo aquello que comience con mi, ¿sí?, todo aquello que comienza con mi va a estar afectado por este estilo. Por ejemplo, fíjense que dice mi texto, mi casa, mi lo que sea. La regla con el selector pesos, ¿sí?, va a ser asignado a todo elemento de la marca P indicada que contiene un atributo name con un valor finalizado en mi. Por ejemplo, texto mi, casa mi. O sea, igual que el anterior, pero que termina con la palabra mi. Esto hace que la aplicación sea mucho más genérica, porque esto se está comportando ya como una variable. Y la regla con el selector asterisco, ¿sí?, será asignada a todo elemento P que contiene un atributo name con un valor que incluye el texto mi. Y este que incluye es que lo incluya en el medio, cerca del final o cerca de donde sea. ¿De acuerdo? Por ejemplo, fíjense que acá aparece texto mi casa, donde la palabra mi está en el centro del string. ¿Esto qué hace? Hace que yo tenga que tener muy en claro cuáles son los nombres que le puse, ¿sí?, en el atributo name. Porque este name yo voy a tener varios y voy a ver en dónde o sea, cómo los puse y en dónde se van a representar para poder usar este tipo de caracteres, este tipo de expresiones regulares. Porque si no, me va a pasar que van a aparecer formatos en lugares de los textos que yo no esperaba que aparecieran. Entonces, para esto, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que armar una guía, un diccionario, un esquema, ¿sí?, un gráfico que no necesariamente diga el contenido que va a aparecer en la página, sino que mínimamente voy a tener que tener un gráfico que diga, a ver, en este sector voy a utilizar los atributos con valores, en los atributos name, con valores tales, ¿sí?, con tales palabras, para poder usar este tipo de características, si no, van a aparecer en cualquier parte. Bueno, entonces, como
como trabajo, esto no lo vamos a terminar de hablar ahora, sino que como práctica vayan armando este tipo de, o sea, continúan con el ejemplo que están en las diapositivas, que no me acuerdo si la tienen o no, y tienen asignados en el aula virtual, tienen el CSS básico para desarrolladores. Lo mismo está en el manual que les dejé de HTML5. En algún lugar lo dejé. Bueno, que están acá en este manual. ¿Está bien? Perdón, en este gran libro HTML5. ¿De acuerdo? Entonces ahí pueden ir siguiendo las reglas que les va a ir dando formato a este ejemplo que tienen acá. Y en este CSS básico para desarrolladores, ¿sí? Es un link a la página de desarrollo web, donde tienen un montón de recursos para usar con estilo CSS. ¿Está bien? Particularmente acá les van a aparecer muchas explicaciones y muchos ejemplos de cómo ordenar justamente, por ejemplo, todas estas secciones que se están mostrando acá, o que pueden ser artículos dentro de una sección, ¿sí? Es posible que esto sea solo una sección y estos sean artículos. ¿De acuerdo? Y todo esto está ordenado justamente con CSS. No hay otra forma de poder hacerlo. Entonces van a ver que acá tienen distintos modelos de cajas, colores de fondo, pueden hacer estilos para botones, etc. Entonces a este trabajo que ustedes comienzan a hacer sobre el esquema que tienen de ejemplo, ¿sí? Y el contenido que ustedes hayan elegido para poner, ¿sí? para ir desarrollando, le van a aplicar las reglas de CSS para que les vaya dando este formato que está acá. ¿Sí? La idea es llegar a tener un formato parecido a este. ¿Está bien? Por eso tienen todo este código que les va indicando cómo se va haciendo. Y esto básicamente es para que lo prueben, que vayan probando para ver qué es lo que le va apareciendo y cómo se va representando. Después vamos a ver más esto, pero traten de hacer las prácticas con creando una página de estilo, al menos aplicando esto que hemos visto básico hasta acá, ¿sí? Sobre todo definiendo clases, ¿sí? Dentro de una página de estilo. Manéjense con esto, con clases. De acuerdo. Entonces, en la medida que se manejen con las clases, esto va a resultar mucho más sencillo y se van a dar cuenta que pueden hacer las variaciones que ustedes quieran. Entonces, como les dije, o sea, fíjense, de ir armando ese trabajo, creen una página de estilo,
ya tienen cómo vincularla, pero planifíquenlo primero. Armen mínimamente un esquema como el que se muestra acá en las diapositivas. En base a este esquema, ustedes van definiendo qué tipo de características les van a dar. ¿Sí? Ustedes saben que estas son marcas header y que adentro hay un título. Dentro de las marcas nav, adentro hay marcas LI. Y a esas marcas LI pueden hacer una clase que las afecte a todas, ¿sí? Y que salga con una característica especial, con un fondo determinado, etc. ¿Está bien? Lo mismo para las secciones y los artículos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿preguntas? Bueno, González, ya lo veo. ¿Quién lo subió? Me tienen que decir quién lo subió para saber quién. Sí, profesor, ahí le aclaré en el archivo que lo hice con sobrina María Sabrina Albiol y con Neidan. Entonces sí hay que subirlo, profe. Pero no en el de hoy. Vayan subiéndolo en la tarea. De todos modos lo van a ir mejorando eso. A eso que hicieron ahora lo van a ir mejorando. Bien. Claro, eso quería decir, que claro. podíamos volver a subirlo. No, sí, por eso les digo, o sea, a ver, como tiene fecha de vencimiento, no me acuerdo, la semana que viene, una cosa así, van a ir mejorándolo, porque la idea es justamente eso, o sea, en la medida que va avanzando, van a ir mejorando el trabajo ese. Le van a ir dando características, que eso es la parte interesante. Bien, y lo otro, el PDF que estamos viendo ahora, ¿lo va a subir también? Sí, son diapositivas, sí, ya se los voy a subir. Claro, ese tenía fecha de vencimiento ahora. Sí, bueno, por eso lo voy a cambiar. Bueno. ¿Pone a todos 10? Sí, es práctica, a ver. Ah, A ver, las notas de los trabajos prácticos, esto porque me pide una nota, pero... Sí, es un seguimiento. Es un seguimiento, nada más. Otra cosa, no sabíamos cómo enviárselo, lo shipeamos en una carpeta. Está bien. Sí, no, es que lo tenés que shipear, no te Es queda que otra. pesa, por ejemplo, si queremos poner imágenes de calidad, pesa mucho y no nos deja subirlo. Ese es el otro problema que tuvimos. Es que cuando se pasa de 2 megabytes no te va a dejar Por eso, hacerlo. a medida que vayamos avanzando se va a complicar para ir subiéndolo, por eso consulto. No, por eso, a ver, creé o sea, registré un nuevo dominio en un servidor que tengo, pero me equivoqué en un detallito en la configuración del servidor y lo perdí. No es que lo perdí, o sea, sigue estando ahí, pero me tiene bloqueado durante 30 días, así que voy a tener que registrar otro más. Profe, y le hago una consulta. Y Git no vamos a ver, o sí, GitHub. No en primer año. Ah, porque sería una buena herramienta también. Sí, no en primer año. Okay. De todos modos, ya voy a ver con otros profes, en una de esas lo podemos poner. Lo pueden, creo que a lo mejor en programación 1 lo podemos llegar a vincular a que les enseñen. Porque sería mucho más fácil subirlo ahí, sí. no tener que subirlo a la cátedra. Sí. Bueno, profe. Otro detalle. Cuando armen los archivos, pónganlos todo en minúsculas, los nombres. Y los nombres todos seguidos. Por ejemplo, acá pusieron vida, espacio, nocturna. Bueno, va todo junto, vida nocturna. Y todo en minúscula. Vamos a ver. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es justamente, ustedes le tienen que ir dando algún formato acá, ¿sí? Y agregar
darle formato a esto, que son vínculos, que son barras de navegación, ¿sí? Y ponerlos, por ejemplo, en forma horizontal, dentro de una tablita que se vea bien, por ejemplo, dentro de un div, lo pueden poner. ¿Está bien? Profe, ¿le puedo hacer un comentario? Sí. Yo subí el práctico y bueno, no me entraba por la capacidad. Entonces, para que lo pudiera ver, le agregué un link de Ah, Google otra. Drive. Sí, no hay problema. ¿Eso estaría bien? Sí. Bueno. Ok. Bueno, acá viste que tenés esta etiqueta nav. Bueno, ahora le tienen que dar formato, por ejemplo, a esas etiquetas nav que hicieron a González y a Viol. No, profe, ese no es el nuestro. ¿Ah, no? No. Sí, yo lo había visto que estaba más abajo, pero solamente con mi nombre. Quizás no se guardó bien. Claro que ese, creo que bajé ese. Tomás González. ¿Este? No. No. No, el que está abajo, González, Castelvi y Gabriel. Ah, listo. Pero Qué giro. Bueno, a ver. Ahí tuvimos un problema, tuvimos que cambiar la imagen a último momento porque pesaba mucho. Estos tienen anclas, pero no están anclados a nada todavía. Bueno, sí, estas imágenes las tienen que hacer más chiquititas. No, es que tenía otras, claro, que estaban muchísimo mejor definición, pero bueno, dijimos para que más o menos lo veas. sí, también ahí le hice un botoncito de quiénes somos, con un No hover lleva nada. y un mensajito. Sí. Sí, lo configuré para que muestre un mensajito en Java. Esos no funcionan, es el de abajo, ¿Cuál de de abajo a la izquierda. El donde El dice botón quiénes de quiénes somos. somos. Está casi al centro a la izquierda. Ujú. Se lo pusiste con un alert. Exacto. Sí, no tiene contenido tampoco, no le No, pusimos está bien, contenido bueno. porque esa era la otra consulta, si había que hacerlo algún tema específico o no. No, vayan poniendo, busquen un tema ustedes. O sea, a ver, no les puse un tema, por eso les dije que vayan planificando. O sea, fíjense en lo que dice el texto. En realidad les sugiere qué es lo que tienen que hacer. Y fíjense lo que dice el enunciado del trabajo. Entonces, un detalle a consideración. Como diseñador está muy bonito. El tema es que, fíjense, cuando utilizan No una está terminado en realidad. claro, una imagen de Ay, fondo, claro, que no tape las letras, sí. claro, que las En letras realidad, o que se noten las letras. si quiere le Eso puedo lo compartir pantalla y mostrarle el que hicimos. O que sea, es lo hicieron mismo, mal. pero claro, tiene otra imagen atrás que la habíamos configurado de otra forma y bueno, se veía. Y eso va en realidad en tres cuadraditos de color, pero bueno, también queríamos consultar con usted cuál era el nivel de entrega y todo eso. Asumimos que lo que quería ver era que hiciéramos Sí, el esqueleto, digamos. exactamente. Sí, perfecto. Esta es la imagen de fondo. Claro. Exacto. Pero pesa, es chiquita, pesa No, 187 K. esa sí, Sí, la esa que fue la pusimos acá última sí, que pero cambié. la original que tengo pesa un montón. Gigantesca, sí. Sí. Y típica de diseñador. No soy diseñadora, pero gracias. Sí, no, porque te ponen unas imágenes, te mandan, no, pero si la imagen ellos te lo mandan
en el RAW del Photoshop y te dicen Sí. toma la imagen y pesa como 14.000 millones de megas, ¿viste? Y bueno, necesitamos Sí, que se pasa. vea bien. Sí, la verdad que acá la que ayudó bastante fue Sabrina, que es la genia en el front. Yo soy más, no sé, Qué bastante más genia. cuadrado. Tengo un curso, ¿no? Y al lado Bueno, mío pero yo eso no te tengo ayuda un paciencia. montón. Sí, sí, sí. ¿No? ¿Lanzáis? Ujú. Y con lo único que tuvimos mucho problema, que nos demoramos un montón, fue con el tema del display block y el float, para ordenar las cosas, los div y todo eso. Esto lo terminaste haciendo a mano, no lo sacaste. Eso lo hizo Gaby. Y justo eso es Ujú. el botón. Sí, por eso lo terminaron haciendo a mano, Sí, que sí, que no lo sacaste del Bootstrap. no queríamos tocar Bootstrap, sino sin saber cómo. Sí, exacto, entender un poco la lógica de cómo se usa CSS. Bueno, sí, justamente ese es el tema, saber cómo se usa, porque después, a ver, después vos podés usar todos los frameworks que quieras y los vas a tener que modificar. En algún momento vas a tener que modificarlo manualmente. Ujú, sí, entiendo. ¿Por qué? Porque todo esto es un laburo enano. Ujú. Ujú. Esto es un trabajo de enano. Entonces, hacer todo este laburo, a ver, qué loco, flaco, para eso están los frameworks, ¿viste? Sí, pero Eh, sí, es verdad, si uno no tiene conocimiento no los puedes tocar. Tal cual. Sí. Ese Y es eso el pasa con gran... WordPress, por ejemplo, y PHP. O sea, si no tenés la base PHP, el WordPress no puede hacer mucho, la verdad. En la página de estilo, sí, en realidad vos... Ujú. Sí, yo he tocado WordPress sin saber PHP y he hecho No, no, por eso, bastante. o sea, a ver, Sabiendo CSS, sí, Bueno, lo podés la que... parte de armar. diseño sí, el tema son los plugins y toda la parte Sí, no, bueno, eso no. del backend. Pero bueno, quizás lo veremos más adelante. Lo que estaba buscando son herramientas de desarrollo para mostrarles... tengo que buscar acá. El WordPress, el código que te genera el WordPress. Bueno, de acuerdo, fíjense la cantidad de código, ¿sí?, que se genera con la página de estilos. ¿Ves? Este me manda a donde está el tema, y donde está el tema hay una cantidad de código CSS que es tremendo, y eso está hecho con, algunas cosas están hechas totalmente a mano y otras están hechas con framework, porque darle formato a todo esto es un trabajo gigantesco. Fíjense todas las llamadas que tienen. Ujú. Inclusive algunos formateadores como con XML, a los JavaScript, y hacer todo este código,
Entonces, sí, trabajo en claro, si no se ayudan con framework, ¿ves? Acá tienen todos los estilos. Fíjense la cantidad de páginas de estilo que tienen asociadas. ¿Mm? O sea que no es tan que, bueno, lo vemos y te pones a programar alegremente una página de estilo. O sea, no es tan sencillo. Como nosotros no somos diseñadores, en realidad lo que hacemos con las páginas de estilo, bueno, en algunos casos es tirar algunas formas, pero podemos usar CSS para hacer algunas otras cosas que son interesantes. El año pasado, el anteaño pasado, uno de los alumnos también de primer año hizo un juego con CSS. También escribió como loco, pero lo hizo él solo, ¿sí? Entonces armaba un jueguito con un gusanito, unas cuestiones que se iban desplazando y que en sus tiempos de ocio se dedicaba a programarlo. La cuestión es que tenía bastante funcionalidad y estaba hecho solamente con CSS. Así que... No es el caso. Sí, no, Estamos de oído nomás. No, seguro que no, porque ya les digo, o sea, esto es de locos, entonces mínimamente nosotros lo que hacemos es manejarlo, saber cómo se manejan, cómo lo podemos usar y, en fin, ahí termina lo nuestro. Toda la representación visual es cuestión de los diseñadores, de los gráficos particularmente. Bueno, ya les subo esto, ¿sí? Así lo tienen en esa diapositiva y lo tienen como referencia y tienen ahí parte de código y otras cuestiones más. Y sobre todo, vayan basándose en el gran libro, el HTML5, el CSS y el JavaScript. Ese es el mejor. Bueno, profe, gracias. Muchas Bueno, gracias. ¿dónde estamos? Bueno, ¿alguien más con alguna consulta, duda, pregunta, inquietud? Bueno, No, ninguna. bueno, Sí, yo, profe. ¿qué pasó? ¿Quién habla? Eh, Adaro, sí. sí, no, yo no tengo ninguna base de programación y bueno, nada, recién estoy arrancando y he mirado todo por arriba, así que nada, Bueno, anda haciendo paciencia. esto que vamos haciendo despacito. A ver, lo que nosotros estamos hablando con estos 2 o 3 compañeros que están más avanzados porque hicieron una capacitación previa, alguna cuestión, pero así como vos, te puedo asegurar que hay otros tantos, nada más que no dicen nada. Pero la idea es que vos termines este año manejando, haciendo una página manejando código HTML, manejando una base de CSS y programando, vas a ver que vas a terminar programando una aplicación muy sencilla en PHP. No te vuelvas loca todavía. Más allá de que en programación 1 vas a aprender a programar con Java. Sí, profe. Sí, cuando abrí la tarea, la verdad que me choqué un poquito porque, bueno, no entendía nada y ahora cuando nos pusimos con HTML empecé a entender las cosas. Bueno, ¿Para qué servía qué? Y listo. bueno, de a Nos poco. vemos. Chao, profe, muchas gracias. Ah, Chao, hasta luego.